Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Iglesia, justamente vamos a tocar una pequeña reflexión de lo que significa la iglesia con propósito, y eso es importante, no ir a cualquier iglesia, sino ir a una iglesia donde pueda predicarse la palabra del Señor de una manera íntegra, de una manera fiel, tal cual está la palabra del Señor, predicarla, no adornarla para que los hermanos se sientan bien y se vayan a casa contentos. Se dice que la palabra del Señor tiene que inquietarnos, tiene que incomodarnos, porque nunca vamos a estar conforme a la palabra del Señor bien, sino siempre nos va a faltar algo. Y qué importante es cuando escuchamos un mensaje que nos damos cuenta que estamos muy lejos de poder estar haciendo o llevando a cabo la palabra del Señor fielmente. Nos cuesta, como humanos nos va a costar hasta que estemos acá en esta tierra, pero debemos tener el buen deseo y poder compartir todo lo que estamos haciendo como iglesia para poder ir entendiendo estas cosas, poder estar ahí en los estudios y poder darnos cuenta de que lo más importante en una iglesia no es la música, no es las actividades, sino lo más importante es poder entender la palabra del Señor. Y cuando los predicadores ahí nos comparten y nos damos cuenta nosotros que fielmente se está compartiendo la palabra del Señor, esa es una iglesia la cual debemos, me refiero a aquellos que pueden ahí estar en duda a dónde ir, debemos buscar una iglesia donde se predique la palabra del Señor fielmente. Así que bendecidos estamos de parte del Señor como iglesia. Nosotros estamos de una u otra manera tratando de hacer la voluntad del Señor. No queremos decir que somos los mejores, ni que tampoco aquí somos dueños de la verdad. Siempre vamos a estar en falta, siempre vamos a estar cayendo en errores como humanos que somos, pero tratamos de buscar de una u otra manera cómo estar cumpliendo con lo que Dios nos dice a través de su palabra. Así que grandemente bendecidos estamos y queremos bendecirle a ustedes desde este lugar todos los martes. La intención nuestra no es querer salir ahí para mostrar nada, sino lo importante es poder mostrar a nuestro Señor Jesucristo, que llegó a nuestras vidas y que ha tenido un cambio radical en nuestras vidas, y nos podemos gozar y podemos disfrutar de todo. Podemos tener enfermedades, dificultades, pero dice que Él está con nosotros ahí siempre, para ayudarnos, para bendecirnos a través de su Espíritu Santo. Así que si hay una riqueza más grande que debemos tener o debemos entender los hijos del Señor, es que tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Así que hermoso es poder decir esto. Así que muchas bendiciones, y ahí le dejé compartida la información para que ya desde el martes en adelante ahí estemos expectantes a poder entender estas cosas que a veces no entendemos. Porque siempre ahí normalmente uno cuando trabaja por ahí y suceden cosas así trágicas, dice, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios es injusto? Y se hacen miles de preguntas y como de una forma irónica lo dicen. Bueno, ahí vamos a estar entendiendo por qué se permiten todas estas cosas. Así que le animo y le insto que pueda ahí estar recordando este tiempo hermoso que vamos a tener desde el martes ya próximo martes en adelante. Así que bendecidos estamos de parte del Señor por todas estas cosas, y vamos a compartir un trocito de la palabra del Señor. Como le decía, es importante siempre entender de que en todo lo que se vaya a hacer nosotros tenemos
oración los días miércoles acá en la iglesia. Y no es tan solo oración, sino es un culto prácticamente, donde se habla de la palabra del Señor, se lee un trocito de la palabra del Señor, se comparte ahí y después oramos como iglesia juntos. Así que siempre en toda actividad que haya en una iglesia, hemos entendido que tiene que haber palabra del Señor. Y menos en un programa así que estamos saliendo al aire, no debiéramos venir a hablar solamente de nosotros o de algunas cosas que podamos ahí estar compartiendo como iglesia, sino que tenemos que también escuchar la voz del Señor. Así que le animo ahí y le insto que pueda estar atento a poder entender lo que Dios en esta tarde, noche ya, el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Así que vamos a compartir un trocito de la palabra del Señor que se encuentra en... Vamos a hacer un cambio acá. Se encuentra en Efesios 5, del 24 al 27 le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Efesios 5, del 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su esposo. Para los maridos eso significa ame a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Como yo le decía anteriormente, queremos compartir este tema, una iglesia con propósito. Yo le puse como a esta pequeña reflexión como título ahí. Propósito que cada creyente conozca el plan con el cual Dios lo ha puesto en esta tierra al ser parte del cuerpo de Cristo. Yo me quiero referir a los hermanos que están... pueden estar ahí detrás del teléfono. ¿Acaso usted tiene claro para qué Dios, desde el momento que le salvó, lo dejó acá en esta tierra y puede tener la oportunidad de compartir ahí con los hermanos? El propósito más grande es que podamos exaltar y podamos bendecir el nombre del Señor y ser representantes de Jesucristo acá en esta tierra. La palabra propósito significa determinación firme de hacer algo. La palabra iglesia viene de la raíz griega eclesia, que significa asamblea, congregación, comunidad, para que vamos entendiendo ahí. La iglesia está compuesta por toda la compañía de redimidos por la sangre de Cristo. Hacer mención que la iglesia no es el lugar físico, sino que la componen los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros estamos saliendo acá al aire desde la iglesia, desde el lugar físico, pero yo no me estoy refiriendo al lugar físico, sino a todos los hijos del Señor que componemos la iglesia del Señor. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, siempre debemos entender que somos los creyentes, somos los hijos del Señor que estamos... eso es lo que significa la iglesia del Señor, que componemos el cuerpo de Cristo. Cada país tiene un ejército preparado para que los defienda en caso que lo requieran. Eso yo creo que lo entendemos, ¿verdad? Todos los países ahí tienen su ejército. Pero existe un ejército más poderoso, respaldado por el Padre Celestial, capacitado por el poder del Espíritu Santo y dirigido por el gran comandante, nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la iglesia de Jesucristo, que está esparcida a nivel universal y local.
debe tener propósito. Esos propósitos deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos tener propósitos, ¿verdad? Propósitos de avanzar, de hacer cosas, pero todo ese propósito, hablando de la iglesia de Jesucristo, debe estar basada en la voluntad de Dios, en la palabra del Señor. No debe estar simplemente tener propósitos nosotros en forma individual y no tomar en cuenta lo que es la palabra del Señor. Debemos tener los propósitos como iglesia, pero debemos esos propósitos estar basados en la palabra del Señor. Dios nos ha dado el gran privilegio de pertenecer a este ejército como lo es la iglesia. Cada uno de nosotros, tenemos acá nosotros los cultos el día domingo, venimos con el propósito cada día de poder juntarnos con nuestros hermanos, de poder disfrutar de su compañía, de poder adorar al Señor, bendecir el nombre del Señor, escuchar su palabra. Eso es un hermoso propósito. Dios nos ha dado el privilegio, es un privilegio que tenemos nosotros, de pertenecer a este ejército como lo es la iglesia del Señor. Es maravilloso, debemos entender estas cosas nosotros, debemos no olvidarse que hay mucha gente que dice yo me gustaría ir a la iglesia, pero no puede o no lo hace porque Dios no le ha permitido, o los tiempos de Dios no son los que manejamos nosotros acá en esta tierra humanamente, pero siempre se dice, no, me gustaría ir, pero bueno, nosotros que tenemos la oportunidad de pertenecer a la iglesia de Jesucristo, debemos hacerlo con todo nuestro corazón y siempre teniendo un propósito de acuerdo a la palabra del Señor. Aún sigue dando oportunidad a todo aquel que quiera ser parte de este ejército del Señor. Dios anda buscando, dice que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Busca hijos, busca personas para hacerlo su hijo, perdonarlo y salvarlo, y después que sigan ahí participando juntos como iglesia y poder evangelizar, que es lo más importante. Después que nosotros nos ha llegado la bendición, poder nosotros compartir esta bendición con los que muchas veces no tienen la oportunidad de llegar a una iglesia. Digamos el vecino, digamos el compañero de trabajo, ahí en la universidad, ahí en donde quiera que nos encontremos, poder compartir de lo que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. Lo importante es que Dios ha puesto a su iglesia en la tierra con un propósito, y este propósito debe ser cumplido en la tierra para testimonio al mundo del poder de Dios, el cual quiere que los hombres sean salvos. Somos una iglesia con propósito, a modo de pregunta, y lo vuelvo a repetir, somos una iglesia con propósitos. Si los hermanos que de nuestra iglesia pueden ahí estar viendo y escuchando, le hago esta pregunta: ¿somos una iglesia con propósitos? No nuestros propósitos, sino lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y también se la hago a alguna persona o hermano que pueda estar de otra iglesia, ahí pueda estar viendo. Le hago la misma pregunta: ¿seremos una iglesia con propósitos? ¿Seremos una iglesia que tratamos de hacer la voluntad del Señor a través de lo que Él nos pide por intermedio de su palabra? Son preguntas que debemos contestarlas y decirnos a nosotros mismos: ¿seremos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Una iglesia con propósito practica la santidad. Eso me gustaría, en Efesios 5:27, lo vuelvo a repetir, una iglesia con propósito practica la santidad. Efesios 5:27. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa,
sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Esa es la iglesia que Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia intachable, como lo dice la palabra del Señor. Qué grande es poder entender esto. A veces nos cuesta un poquito poder darnos cuenta que estamos faltos, a lo mejor, con respecto a lo que nos dice la palabra del Señor. La santidad es el estado de buena conducta en la cual debe conducirse todos los creyentes que componen la iglesia del Señor. La santidad es el estado de buena conducta en la cual debe conducirse todos los creyentes que componen la iglesia del Señor. ¿Cómo está el comportamiento? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está nuestro comportamiento conforme la palabra del Señor nos pide? Son preguntas que debemos hacerlo cada uno de nosotros a esta hora de la noche. Qué importante es poder entender de que Dios nos pide y nos hace algunas preguntas ahí que debemos nosotros preocuparnos a veces si no logramos cumplir con lo que Dios cada día nos pide. Todo aquel que es parte de la iglesia recibe el nombre de santo, nombre dado por Dios, el cual nos aparta del mundo para que seamos consagrados para Él. Somos llamados a ser santos. A veces nos puede parecer un poquito raro cómo santos si somos tan pecadores, pero por intermedio de Jesucristo podemos llegar a ser santos para Dios. Y eso es lo que Él quiere que seamos cada uno de nosotros, el cual nos aparta del mundo para que seamos consagrados para Él. Él nos apartó, Él nos sacó, Él nos recogió, Él nos extendió la mano para que nosotros podamos tener la oportunidad de santificar nuestra vida cada día que estamos acá en esta tierra, buscar y hacer lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros, que estemos en santidad, estemos avanzando, haciendo las labores que normalmente hacemos acá en esta tierra, pero nunca olvidarnos de poder cada día ser más parecido a Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, lo que Jesucristo quiere de nosotros, que seamos cada día y luchemos cada día por tratar de parecernos más a Él. La santificación es el elemento que todo creyente debe buscar insistentemente a través de la oración, el estudio continuo de la palabra de Dios y el sometimiento hacia ella. Siempre decimos nosotros normalmente que el estudiar la palabra del Señor es algo maravilloso, pero a la vez estudiar la palabra del Señor significa que no debemos solamente almacenar información, sino tenemos que llevarla a cabo en el día a día de cada uno de nosotros y poder entender que debemos comportarnos como dice la palabra del Señor, porque podemos tener mucha información acumulada, pero no practicamos lo que muchas veces estudiamos. Y eso es a modo de preocupación que tenemos que tener cada uno de nosotros, que debemos practicar la santidad y debemos practicar lo que vamos aprendiendo a través de la palabra del Señor. Practicar la santidad es permitir que con nuestros actos se hable bien del Evangelio y se honre el nombre de Cristo. Practicar la santidad, me voy a repetir esto, practicar la santidad es permitir con nuestros actos, con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, con nuestro andar diario, se hable bien del Evangelio y se honre el nombre de Cristo. Porque cada uno de nosotros, los que componemos el cuerpo de Cristo, somos embajadores acá en esta tierra. Somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra y debemos hacerlo de la mejor manera posible. Practicar la santidad es permitir que el Espíritu Santo regenere por completo nuestra vida.
Qué importante esto. Cada uno de nosotros debemos entender que lo que Dios quiere de nosotros es siempre poder estar de acuerdo con lo que Él nos pide. No tan solo estar de acuerdo con las actividades que se puedan hacer en la iglesia, sino de acuerdo conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Una iglesia con propósito mantiene un vivo celo por la palabra de Dios. Una iglesia con propósito mantiene un vivo celo por la palabra del Señor. Vamos a leer ahí en Tito. Tito 2, 14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Qué importante esto. Debemos cada uno de nosotros tratar de hacer buenas acciones. Perdón, porque estoy un poquito resfriado. Debemos hacer buenas acciones, no para ser vistos nosotros, sino que para poder mostrar y representar bien el nombre de nuestro Señor Jesucristo acá en esta tierra. Debemos tratar cada día de poder estar de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Voy a repetir, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Usted sabe que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz para liberarnos a nosotros, para salvarnos, para pagar el precio, como decía ahí la predicación el sábado. Él dio su vida por nosotros. Qué importante. Yo no sé si logramos entender lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Yo le hablo a la iglesia en esta noche. Hermanos amados, luchemos cada día, mientras Dios nos permita acá en esta tierra, de representar bien el nombre de Jesucristo, dejar muy en alto a Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. Lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Él dio su vida por nosotros, para librarnos del pecado, para limpiarnos, para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Cómo están las acciones? ¿Cómo está nuestro andar diario? ¿Cómo representamos a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra? Son preguntas que le dejo ahí a esta hora de la noche para que usted pueda ir hablándose a sí mismo. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué es lo que estoy al deber? ¿Debo cambiar esto? ¿Debo comprometerme cada día más como iglesia de Jesucristo? Una iglesia con propósito. El celo por la palabra de Dios es lo que permite que la iglesia no se desvíe de la sana doctrina. Eso está, me gustaría que leyéramos en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación de un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra del Señor. A que hay que esforzarse, lo dice la palabra, esforzarse para poder presentarse delante de Dios y recibir su aprobación. Esto quiero resaltarlo un poquito. Muchas veces nos preocupamos por recibir la aprobación del pastor, del profesor, de la persona que está al frente de la institución que podamos pertenecer como iglesia. Pero es mucho más importante recibir la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que debemos respetar a nuestros superiores, a los líderes, pero qué importante es esforzarnos para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación.
Gracias, mi hermano. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Lo que le decía anteriormente. Para explicar correctamente la palabra de verdad, que es la Biblia, que es la palabra del Señor, que es la que nos dejó acá en esta tierra para nosotros guiarnos, debemos primeramente estudiarla y debemos ahí estar siempre practicando como Dios quiere o como Dios a través de ella nos habla, para poder hablar correctamente, no cualquier cosa, no hablar cualquier cosa, sino que primero que nada estudiar la palabra del Señor y entender lo que nos quiere decir a través de ella. Qué importante esto. Debemos practicar cada día correctamente la palabra del Señor. Tristemente existen muchas iglesias sin propósito que han dejado que el mundo ingrese a ellas y el evangelio puro de Dios se ha convertido en un evangelio donde lo primordial es que se hable de muchas veces del dinero, de las cosas que muchas veces de las actividades, de todas esas cosas. Muchas veces la iglesia se preocupa más de eso y no se refiere o no practica lo que es la palabra del Señor y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Tristemente muchas veces nos damos cuenta de que pasa eso en la iglesia y nosotros no debemos hacer caso omiso de eso, sino que debemos entender de que a veces nos suceden esas cosas. Nos afanamos en muchas cosas, actividades, y despreocupamos, como Marta ahí se despreocupó tratando de hacer las cosas y no se preocupó del maestro. Y no nos vaya a decir el Señor, Marta, Marta, sino que preocupémonos de lo más importante que es atender al llamado del Señor. Tristemente existen muchas iglesias sin propósito que han dejado que el mundo ingrese a ellas y el evangelio puro de Dios se ha convertido en un evangelio donde lo primordial es hablar de pura prosperidad y llenarse de actividades donde Jesucristo no es el centro. Yo quiero en esta noche que cada uno de nosotros entendamos cuál es el centro o cuál debiera ser el centro de todas las actividades o de todo lo que se hace en una iglesia. Siempre debe ser Jesucristo. Siempre debe tratar de los medios posibles de engrandecer el nombre de Jesucristo y que se muestre a Él como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Nosotros simplemente somos obreros que estamos llamados a trabajar en su obra. No somos dueños de la obra tampoco. Así que entendamos esto, que cada día el Señor nos pide, conforme su palabra, que debemos practicar y que Él sea el centro de todo lo que podamos hacer nosotros en esta tierra. Una iglesia con propósito no usa el púlpito para congregarse con el diablo, sino para combatir el pecado y llamarlo por su nombre. Timoteo 4, del 1 y 2. Timoteo 4, 1 y 2. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Una vez más, buena enseñanza. No enseñar simplemente lo que a nosotros se nos ocurre, sino una buena enseñanza a través de la palabra
de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia con propósito se goza en la presencia de Dios. Nos gozamos, así como nos gozamos el sábado, cuando una iglesia tiene un buen propósito y quiere adorar a Dios y quiere gozarse en su presencia. Eso debe ser una iglesia, eso debe ser usted, hermano, usted, hermana, que ahí puede estar atrás del teléfono. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Me gustaría que leyéramos en Salmo 27:4, ahí rapidito, Salmo 27:4, dice con respecto a esto: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitarme en la presencia del Señor y meditando dentro de su templo. Voy a repetir de nuevo esto. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitarme en la presencia, en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Qué importante es esto. Qué importante es poder entender de que debemos anhelar juntarnos, debemos anhelar estar juntos como iglesia, porque también lo pide la palabra del Señor, que debemos juntarnos, debemos permanecer juntos, orar juntos, leer la palabra del Señor juntos, estudiar la palabra del Señor, alabar al Señor juntos. Él nos pide siempre que como iglesia, como cuerpo de Cristo, estemos juntos. La presencia de Dios es lo que identifica a una verdadera iglesia con propósito, pues la falta de la presencia de Dios es sinónimo de la iglesia muerta. Y no me refiero a las danzas y hablar en lengua. Una iglesia viva es que cada día se predique con fidelidad la palabra del Señor y que esa iglesia busque cada día ser más parecido a Jesucristo. Eso es un síntoma de una iglesia viva. Las actividades en una iglesia no garantizan que una iglesia está viva a los ojos de Dios. Como le decía anteriormente, podemos tener muchas actividades que pueden, a la luz de nuestros ojos, verse muy bien y entretenernos mucho, pero debemos hacernos una pregunta: ¿es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Es lo que Dios nos pide a través de su palabra? ¿O nos pide que podamos buscarle a Él por sobre todas las cosas? Y la manera de poder buscar al Señor es a través de su palabra, es a través de la oración, es a través de poder juntarnos como cuerpo de Cristo juntos. Eso es lo que Dios nos pide a esta hora de la noche. Una iglesia con propósito pone en marcha la gran comisión. Mateo 28:19. Una iglesia con propósito pone en marcha la gran comisión. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos una iglesia con propósito. Somos una iglesia preocupados de esto, de lo que dice Mateo 28:19, que lo voy a volver a repetir. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Aquí se ha hecho discipulado a harto, hermanos. Hay hermanos que han salido afuera a hacerle discipulado a otros hermanos que le han pedido. Qué importante eso. Pero dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es algo optativo, sino que nos pide que lo hagamos. No es algo opcional, es un mandato que el Señor nos deja a través de la Escritura para cada uno de nosotros, los que nos creemos que somos sus hijos. Debemos practicar estas cosas importantísimas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó acá en esta tierra. Una iglesia que no intente ganar a los perdidos para Cristo no tiene propósito alguno. Es la salvación de las almas lo
por lo que debemos luchar y trabajar como pueblo de Dios. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante darnos cuenta que estamos al deber. Debemos luchar porque cada día en nuestra vida pueda haber el amor que debemos tener por aquellos que están afuera, preocuparnos de una u otra manera, que ellos puedan escuchar a alguien que le hable de Jesucristo. Porque muchas veces nosotros nos hablamos acá y nos sentimos tan bien dentro de la iglesia, pero esa no es nuestra tarea. La tarea principal es poder hablar a los perdidos, hablar a la gente que está afuera, que no tiene la posibilidad de entrar y escuchar palabra de Dios. Nosotros somos los responsables de eso. Nosotros somos los representantes de nuestro Señor Jesucristo acá en esta tierra. Pues debemos tratar de, a la luz de la palabra del Señor, entender de que estamos al deber con todas estas cosas. Hemos sido plantados por Dios con un propósito: extender su reino. Y a usted, el Señor le dio esa tarea. A mí me dio esa tarea. De una u otra manera estamos tratando acá de poder extender el reino de Dios a través de estos programas, a través de las actividades que muchas veces hacemos como iglesia. Hemos entendido también que lo más importante debe ser en cada uno de nosotros, y debemos reconocer que aún nos falta mucho más, extender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos confió esto a nosotros, así como se los confió en ese tiempo a sus discípulos. En este tiempo estamos nosotros de turno para poder llevar esta obra maravillosa y poder extender el reino de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Una iglesia con propósito espera firmemente la venida de nuestro Salvador Jesucristo. No nos vaya a pasar como estas 5 vírgenes insensatas que se quedaron dormidas, sino como iglesia, como una iglesia que muchas veces decimos, tenemos propósitos de hacer esto. Debemos, lo principal, que esté el propósito de esperar atentamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene por su iglesia y debemos esperarla y debemos hacer todo lo que tenemos que hacer como hijos del Señor para estar esperándola en la venida del Señor, y no quedarnos ahí dormidos, sino que creer firmemente que el Señor viene por nosotros. No sé si usted lo cree, no sé si usted ha pensado en esto, tiene proyectos de 100 años más, de 50 años más hacer esto. Pero yo quiero decirle a esta hora de la noche que tomemos en cuenta lo que Dios dijo cuando se fue. Dice que los discípulos quedaron tristes cuando le vieron y le dijo que no se entristecieran, porque Él así vendría un día, así como le ven ir, así también un día vendrá. Y que nos dejaría el Consolador. Y ese es el Consolador que está con nosotros, el Espíritu Santo, el cual nos mueve y el cual nos insta a poder permanecer en la voluntad del Señor. Nosotros como iglesia, a modo de conclusión, iglesia, debemos cumplir con el propósito con el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. No es hora de comportarnos como soldaditos de chocolate, Lemus. Es hora de tomar autoridad y comportarnos como verdaderos guerreros del ejército de Cristo. Debemos ser una iglesia con propósito, y no mi propósito, sino el que Jesucristo nos pide por intermedio de su palabra. Esa ha sido la pequeña reflexión de esta noche. Yo quiero decirles que si hay algo que usted cree que está en deuda, es el tiempo que podamos darnos cuenta de que Dios nos pide. Si usted es parte de la iglesia de Jesucristo, busquemos primero que nada la santidad, busquemos el conocerle, busquemos el congregarnos, el tener, estar juntos como iglesia, pero lo más importante es hacer la voluntad de Él, que tengamos un buen propósito como iglesia, pero de poder buscar cada día con diligencia al Señor. Los tiempos no son buenos, pero el Señor nos permite hasta este día poder tener un lugar donde reunirnos
poder salir al aire a través de estos programas y mostrar a Jesucristo que es lo que nos mueve. Nada nos mueve, ni una otra cosa debe movernos de poder en los días martes estar saliendo al aire, sino poder a través de la palabra del Señor mostrar este Dios maravilloso que un día salió a nuestro encuentro. Le damos gloria a Él, le damos honra a Él por todo lo que Él significa para nosotros, pero cada día debemos entender que estamos en deuda con nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios que a los vientos le obedece.